para hoy domingo 16 de enero. Hola, bienvenido a nuestro podcast Estudio de la Escuela Sabática. Recordemos que la lección para esta semana se titula Jesús, nuestro hermano fiel. Y el versículo para memorizar esta semana se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 14, y nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La lección para hoy domingo 16 de enero se titula El hermano como redentor. Te invito a que busques tu Biblia para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a leer Levíticos capítulo 25. Y recuerda que si no tienes tu Biblia, no te preocupes, yo leeré por ti. Entonces, Levítico capítulo 25, vamos a leer del versículo 25 al 27 y posteriormente del versículo 47 al 49 para responder la siguiente pregunta: ¿quién podría redimir a una persona que había perdido su propiedad o su libertad a causa de la pobreza? Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 25 del versículo 25 al 27 y la palabra de Dios nos dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Y del versículo 47 al 49: si el forastero o extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera al forastero o al extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después de que hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Y si sus medios alcanzaren, él mismo lo rescatará. Entonces la pregunta acá es: ¿quién podría redimir a una persona que había perdido su propiedad o su libertad a causa de la pobreza? La ley de Moisés estipulaba que cuando una persona era tan pobre que tenía que vender su propiedad o incluso a sí mismo para sobrevivir, recibiría esa propiedad o su libertad cada 50 años, en el año del jubileo. El año jubilar era un gran año sabático en el que se perdonaban las deudas, se reclamaban las propiedades y se proclamaba la libertad de los cautivos. Sin embargo, 50 años era mucho tiempo de espera. Por eso la ley de Moisés también estipulaba que el pariente más cercano podía pagar la parte que aún se debía, y así rescatar a su pariente mucho antes. El familiar más cercano era también quien garantizaba que se hiciera justicia en caso de asesinato. Él era el vengador de la sangre que perseguiría al asesino de su pariente cercano y lo castigaría. Bueno, vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16, para responder la siguiente pregunta: ¿cómo se describe a Jesús y a nosotros en este pasaje? Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16. Y la palabra de Dios nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Este pasaje nos describe como esclavos del diablo, pero a Jesús como nuestro Redentor. Cuando Adán pecó, la humanidad cayó bajo el poder de Satanás. Como resultado, no teníamos el poder de resistir al pecado. Peor aún, nuestra transgresión requería una pena de muerte, pero no podíamos pagar. Por lo tanto, nuestra situación aparentemente era desesperada. Sin embargo, Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y se hizo de carne y hueso como nosotros. Se convirtió en nuestro pariente más cercano y nos redimió. No se avergonzó de llamarnos hermanos, tal como lo dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Paradójicamente, al tomar nuestra naturaleza y redimirnos, Jesús también reveló su naturaleza divina. En el Antiguo Testamento, el verdadero Redentor de Israel, su pariente más cercano, es Yahweh, el Dios Todopoderoso. ¿De qué manera puedes aprender a experimentar más profundamente esta estrecha cercanía de Cristo? ¿Por qué tener esta experiencia es tan importante para tu fe? El hermano como Redentor es la lección de la escuela sabática para el día de hoy, domingo 16 de enero. Si este podcast está aportando tu crecimiento espiritual, ayúdanos a compartirlo con más personas. Hay alguien especial en tu vida que tú tienes el deseo de compartir el mensaje de salvación, y esta es una posibilidad. Sin más que decirte, Dios te bendiga, Dios te guarde y te prospere en su amor. Y nos volvemos a encontrar el día de mañana con la ayuda de nuestro Creador.